¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Mira, me he leído un libro de relatos maravilloso. Se llama Relatos no contemporáneos. Y el escritor, Juanjo Fernández, que además ha escrito una pequeña carta que me ha gustado mucho. No voy a revelar el contenido, pero sí, porque me ha gustado cómo presenta el libro y me viene perfecto para que hagáis una idea de lo que os vais a encontrar aquí. Este libro reúne 8 relatos que exploran la relación entre el tiempo, la memoria y la culpa desde una mirada simbólica y poética. No es una obra pensada para leer con prisa, sino para aquel lector que busca una experiencia más sensorial. En sus páginas hay paisajes detenidos, voces que regresan y personajes que van caminando entre lo visible y lo oculto. Su tono es deliberadamente pausado, cercano a la tradición de Poe o de los simbolistas franceses, con una sensibilidad contemporánea. El propósito del autor, cuenta en este libro, no ha sido narrar hechos, sino evocar atmósferas y reflexiones sobre la permanencia, sobre aquello que, incluso en medio de la modernidad, sigue perteneciendo a lo eterno. Muchas gracias por haber compartido este libro conmigo. Dice el autor que la imagen de la portada nació en el cementerio de Père Lachaise, en París. Fui buscando la tumba de Jim Morrison. Te confieso que yo hice lo mismo, no hace tanto. Pero un cuervo se posó en la piedra y me miró con la quietud de un guardián antiguo. Meses atrás, en la UNED, había trabajado sobre The Reign of the Ancient Mariner de Coleridge y las ilustraciones de Gustave Doré, Doré realizó para el poema Desde donde el mar se convierte en escenario de castigo y revelación. Solo después supe que aquella fotografía había sido tomada junto al lugar donde yace el propio Doré, quien también dio forma visual a The Raven de Edgar Allan Poe, un azar que parecía estar escrito de antemano, como si el propio cuervo me hubiese guiado. Yo estoy convencido de que sí. Eso es una sincronicidad, amigo. Relatos no contemporáneos reúne 8 historias que habitan en un territorio donde la muerte, la memoria y lo eterno se entrelazan. No son relatos de nuestro tiempo, pero dialogan con él desde la distancia y lo simbólico. Entre ellos, barcos cruzan mares brumosos, cementerios guardan voces que no se extinguen, páramos y ciudades se revelan como espacios donde el límite entre la vida y la muerte se disuelve. Cada relato es una puerta hacia lo desconocido. Caminantes que descubren que todo tránsito es también un juicio, sombras que acompañan a quienes se adentran en sus propios abismos, traiciones que revelan la fragilidad del poder, amores que desafían a la muerte y encuentros con lo eterno que pesan más que el presente. Con un estilo deliberadamente ingenuo y al mismo tiempo enigmático, Juanjo Fernández expone una experiencia literaria exigente y oscura. Una invitación a lectores dispuestos a detenerse, escuchar y dejarse arrastrar por ecos que no pertenecen del todo a nuestro tiempo, pero que siguen resonando en él. Te puedo decir, amigo, que es de los mejores libros de relatos que me he leído nunca. Juanjo Fernández, del 81, formado en el ámbito de la literatura y la humanidad en la UNED, donde ha profundizado en grandes textos de la tradición inglesa y americana, desde siempre ligado a la lectura, a la música y a los viajes. Su escritura busca transformar esa experiencia en paisajes simbólicos y poéticos. Relatos no contemporáneos es su primera obra publicada, una colección que explora la memoria, la muerte y lo eterno a través de relatos que invitan a la reflexión y a la resonancia interior. Enhorabuena por este libro, amigo, porque merece muchísimo la pena. Como digo, la obra explora distintos registros, desde lo medieval hacia lo bélico, desde el costumbrismo hacia la evocación onírica, con un hilo temático común: lo extraño frente a lo real, ya sea por la muerte, por el amor, por la locura o por la injusticia. El título ya de por sí es una declaración de intenciones. La colección se aparta de las convenciones narrativas actuales para adentrarse en un tipo de relato de corte más clásico, a menudo introspectivo, en ocasiones alegórico. En tiempos de urgencia, este libro se toma su tiempo, porque Fernández escribe o exhibe más bien un dominio del ritmo narrativo pausado, muy visual, casi cinematográfico, especialmente en las descripciones de ambiente.
En ocasiones, ese estilo tiende a lo ornamental, con frases extensas y densas en imágenes sensoriales. Creo que es parte del encanto de la obra. Hay una voluntad de ese estilo, una reivindicación del lenguaje. El diálogo está bien dosificado y cuando aparece cumple su función precisa, sin caer en la sobreexplicación. Relatos como Mrs. Crystal, el tono se torna más mordaz y social, demostrando que el autor también se mueve con soltura en registros más satíricos y dramáticos. Aunque sea en clave histórica, en clave alegórica tenemos Poniente, crítica a las estructuras sociales opresivas, meditación constante sobre la muerte, la identidad, el destino y la memoria. Otros temas recurrentes son la locura como forma de resistencia, el desarraigo, la lucha entre el deber y el deseo, la búsqueda de redención o sentido en un mundo hostil. Hay tensión constante entre la voluntad individual y las fuerzas externas, sean políticas, familiares, religiosas o metafísicas. En La Mer, otro de los relatos, el reencuentro entre un padre y un hijo, en un espacio que desafía la lógica temporal y espacial, permite una exploración del duelo, del amor fraternal o filial y del perdón. Me ha gustado mucho, también como el citado Mrs. Crystal, el relato coral, que permite un acercamiento más social y crítico con la figura de Catherine, con su obsesión romántica, y su final, ahí lo dejo, es probablemente uno de los personajes más complejos de este volumen. Y me ha gustado mucho cómo se ha construido este personaje a través de la mirada ajena. Y ahí lo dejo. Y ahí os dejo, porque quiero que leáis este libro, una reflexión sobre el paso del tiempo, la fragilidad humana, la memoria y la trascendencia, en relatos muy arriesgados, pero que han sido todo un éxito. Os va a encantar, os va a reconfortar, pero sobre todo os va a perturbar un poquito, va a abrir preguntas. En varias historias se percibe la inquietud por la justicia, no tanto legal como existencial, y el anhelo de una verdad que suele estar velada, deformada o postergada. Hay mucho simbolismo también, la montaña, el mar, el desván, la bruma, el carruaje. Por eso cada relato, incluso me atrevo a decir, que puede ser una fábula moral, aunque sin moraleja explícita. Y estoy convencido de que algunas de estas historias os van a invitar a que las releáis. En definitiva, no me quiero extender más porque quiero que disfrutéis de este libro. Juanjo Fernández, enhorabuena y recomiendo relatos no contemporáneos.